número establecido, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de una congruencia módulo M, entonces el resultado de la congruencia de un número módulo M es el residuo de dividir ese número entre M. Una de las aplicaciones que conocemos y a lo mejor pues no nos hemos fijado es el tema de los dígitos de control o también llamados dígitos de verificación. Cuando nosotros creamos las entidades, por ejemplo, una cuenta corriente del banco, es una serie de dígitos normalmente. Pero cuando yo estoy utilizando, digamos, una transacción bancaria en línea, o incluso cuando yo lo hago presencial y estoy llenando un formulario con el número de cuenta, los bancos normalmente utilizan entre los dígitos, hay dígitos que son dígitos de verificación o de control, que a través de un algoritmo de cálculo detectan si ese número es consistente o no. Lo mismo que el caso del DUI. En el DUI, ustedes observan una serie de dígitos y normalmente al final hay un guión y un dígito adicional. Ese dígito adicional es un dígito de verificación o un dígito de control que para verificar si el número que nosotros estamos transmitiendo es un número consistente o hay una inconsistencia detectada para poder recuperar o reparar pues un número que hayamos introducido equivocadamente. También el ISBN, que es el estándar internacional para la numeración de libros, es un código que se utiliza también también se usa para códigos de barras. Son normalmente grupos de dígitos que se les agrega un dígito de verificación o dígito de control. Algunos estarán preguntando, pero ¿cómo se calcula el dígito de verificación para un código cualquiera, ¿verdad? Simplemente vamos a ver que hay algoritmos que están asociados con las congruencias. Y vamos a ver aquí a continuación los dígitos de control para una cuenta corriente de banco. Yo no sé si este ejemplo, creo que no sé si es exactamente aquí en El Salvador, pero por lo menos en España tienen este formato para los códigos de cuenta corriente. Tienen un formato de 20 dígitos, de esta forma, donde los 4 primeros dígitos representan el código de la entidad bancaria. Cada banco tendrá un código numérico desde el 0000 hasta el 9999. Los 4 siguientes dígitos es el código de la oficina donde se abre una cuenta. Cada banco pues tendrá 4 dígitos para identificar las oficinas del banco. Luego aparecen los dígitos D y C, que son 2 dígitos de control. Y luego, finalmente, aparecen 10 dígitos complementarios, que es para el número de la cuenta, un número que es generado por el banco. Estos primeros 4, pues la entidad, digamos, en el caso de El Salvador, sería la Superintendencia Financiera, la que le asigna un código de 4 dígitos a cada banco. Y luego, la Superintendencia Financiera, me imagino también que le asigna 4 dígitos a las diferentes oficinas de cada banco. ¿Okay? Y luego los últimos 10 dígitos, estos los calcula, estos los origina y los genera el banco. Y con estos 10 dígitos y con estos otros 8 primeros, calculan el dígito D y el dígito C.
Veamos ahora cuál es el algoritmo para calcular el dígito D y el dígito C. El dígito de control D se calcula a partir del código de la entidad del banco, o sea, los 4 primeros dígitos, y del código de oficina, utilizando un algoritmo basado en asignar distintos pesos a los dígitos del código de entidad y de oficina, y se utiliza la aritmética módulo 11. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? Que para calcular este dígito de control se utilizan estos dígitos de entidad y estos 4 dígitos de oficina, y a cada uno se le da un peso establecido según una tabla, ¿verdad? Que la oficina, la superintendencia, pues establece, esta va a ser la tabla, o hay una tabla de cálculo adoptada internacionalmente, cuáles son los pesos o los factores por los cuales hay que multiplicar cada uno de estos dígitos para calcular el dígito de control D. Lo mismo que el dígito de control C, se calcula con estos 10 dígitos del número de la cuenta, y igualmente con una tabla de factores establecida, se hace el cálculo. Y finalmente, ese resultado se simplifica módulo 11. Cuando yo estoy diciendo se simplifica módulo 11, quiere decir de que ese dígito de control va a resultar finalmente que es un valor entre 0 y 10. ¿Ok? Porque los residuos de dividir cualquier número entre 11 van a estar entre 0 o el máximo valor del residuo puede ser 10. ¿Ok? Veamos un cálculo particular. Veamos la tabla de pesos. Aquí lo que está establecido, y esto es en el caso que yo tomé de este país, parece que es España, ellos tienen que, para los dígitos SU0, SU1, SU2 y SU3, los 4 primeros dígitos, los factores de ponderación son 4, 8, 5 y 10. Y para los otros 4 dígitos, el OSU0, OSU1, OSU2 y OSU3, los factores van a ser 9, 7, 3 y 6. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es calcular este valor, que es la sumatoria de todos los dígitos E sub I por el factor P sub I, que es cualquiera de estos primeros pesos, más la sumatoria de todos los dígitos O sub J por el P sub J según los pesos de la tabla anterior. Y luego, después de calcular ese valor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a calcular cuál es el módulo 11 de ese valor. Ese valor puede ser una cantidad como 248 o lo que fuera. Pero lo que tengo que hacer es simplificarlo en módulo 11. Y al simplificarlo en módulo 11, los valores que van a resultar aquí van a estar entre 0 y 10. Ahora, esa cantidad resultante entre 0 y 10, yo lo voy a restar del valor 11. De manera que el resultado es el complemento con base 11 de este resultado. Bueno, ¿qué va a pasar si ese dígito resultante de aquí está entre 0 y, bueno, cualquiera, entre 0 y 10? Cuando el valor resultante aquí de 10, por ejemplo, entonces vamos a calcular el dígito D como 11 menos 10, que va a ser el valor 0. Si el valor que resulta aquí es 0, ¿verdad? Si es 0, 11 menos 0 va a ser 11. Pero hemos dicho que este D es un solo dígito.
Y aquí hay la aclaración. Si el dígito D calculado vale 11, entonces se reemplaza por 0. Y si el valor calculado aquí resulta que es un valor 10, entonces se reemplaza por 1. De manera que siempre va a ser siempre un dígito. Aquí lo que hacemos es, vamos a ver después un cálculo particular. Esto es solamente el algoritmo de cálculo de ese dígito de control D. Observen aquí, está esta tabla de ponderaciones que ya está dada. Multiplico cada uno de los dígitos estos por estos valores, los sumo, y luego hago la suma de estos otros dígitos por estos pesos o ponderaciones, y luego calculo el módulo 11 de ese valor y se lo resto a 11 para que dé una cantidad entre 0 y 9. El cálculo del dígito del control C. Este dijimos que estaba basado en los 10 dígitos del número de la cuenta. Y esto es una tabla de pesos que ya está preestablecida. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos números, o sea, cada uno de esos números multiplicado por su factor de ponderación, y luego encuentro la suma de todos ellos. La suma de todos ellos lo calculo en módulo 11 y se lo resto al valor 11. Y luego, si ese resultado al final es un 11, se reemplaza por 0, y si vale 10, el resultado final se reemplaza por 1. Veamos un caso particular y me dan este número de cuenta. El número de cuenta es 11112222. El siguiente dos dígitos son un 0 y un 4. Y los últimos 10 dígitos son 66666777777. Entonces lo que me están preguntando no es calcule los dígitos de verificación, sino que me están preguntando si ese número de cuenta es válido. ¿Cómo vamos a determinar o cómo determina digamos, un cajero automático si yo introduzco este número de cuenta, si me lo acepta o no? Lo que va a hacer es recalcular en base a estos dígitos que están acá, el dígito D, y en base a estos otros dígitos va a recalcular el dígito C, para que si eso coincide con estos que están acá, pues me dice, ok, el número de cuenta es válido, o si no da si no reproduce el 0 y el 4, entonces me va a decir, mire, ese número de cuenta es inválido, probablemente yo digité mal alguno de estos dígitos que están acá o de los que están acá. ¿Ok? Veamos entonces el cálculo del dígito D. Lo que tenemos que es recordar de nuevo la tabla de ponderaciones para estos dígitos y estos otros dígitos y hacer el cálculo. Lo que hacemos es sumar cada uno de estos dígitos, el E0, el E1, el E2 y el E3 por estos factores, y cada uno de estos otros por cada uno de estos factores. Y hacemos la suma total. En ese caso, multiplico 1 por 4, 1 por 8, 1 por 5 y 1 por 10. Y luego, los siguientes que son 4 dígitos, 2, 2 por 9, 2 por 7, 2 por 3 y 2 por 6. Al hacer la suma, eso me da 77. 77, ¿qué es lo que teníamos que hacer con ese valor? Tendríamos que restarle 11 menos 77 módulo 11. Ahora bien, 77 módulo 11, ustedes ya que son expertos en hacer cálculo módulo 11, saben que 77 módulo 11 es 0, porque si yo divido el 77 entre 11, el residuo es 0. Entonces aquí da 11 menos 0 y por lo tanto el valor final del dígito D es 11. Y recordemos la nota que teníamos en la lámina anterior, que cuando el valor calculado para D es 11, lo que hacemos es dejar el valor D igual 0. ¿Ok? Entonces, hemos recalculado el valor D igual a 0 y coincide con el valor de la cuenta.
que era 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora veamos si el valor del dígito C es 4, utilizando, pues, de nuevo, la tabla de verificación o la tabla de ponderación para el dígito C. Veamos el cálculo del dígito C. El dígito C, utilizamos esta otra tabla ya establecida y vamos a multiplicar cada uno de estos 10 dígitos por cada uno de estos factores y vamos a hacer la suma. ¿Ok? En este caso sería 6 por 1, 6 por 2, 6 por 4 y 6 por 8 y 6 por 5. Y luego los otros 5 dígitos son estos 7, que sería 7 por 10, 7 por 9, 7 por 7, 7 por 3, 7 por 6. Al hacer toda la suma, esto me da 365. El dígito C va a ser calculado como 11 menos esa cantidad 365 módulo 11. Sabemos, y si hacemos el cálculo, de 365 módulo 11 es exactamente 2. Entonces es como que yo tuviera 11 menos 2 y el resultado es 9. Y de acuerdo a los cálculos que acabamos de realizar, el código de cuenta corriente proporcionado no es correcto. ¿Por qué? Porque hemos calculado que el dígito de control C, dado esta serie de número de cuenta, debería ser 9 y aquí lo que hemos puesto es un 4. Por lo tanto, este número, tal como está así, no lo aceptaría una máquina registradora o un cajero automático o una transacción bancaria con este número no sería aceptado a menos que cambiemos este C por un 9, sí lo aceptaría, o probablemente el 4 es correcto, pero uno de estos dígitos nosotros no lo tenemos correcto. ¿Ok? Esta es una de las aplicaciones que existen de congruencias y esto es real porque lo utilizan en los bancos. Otra aplicación es el documento de identidad. He tomado este ejemplo de España porque encontré cuál es el algoritmo que utilizan ahí en España para la generación del número del DUI de España, que allá se llama DNI. Vamos a ver cuál es el algoritmo de cálculo para este dígito de control, que es, aquí en este caso es una letra. Vamos a ver por qué es una letra en el caso este. Y cuál es dónde aparecen los cálculos en congruencia para esa configuración del número de identidad de España. Aquí está el algoritmo del cálculo de la letra del documento único de identidad. Primero, la forma de calcular la letra es de la siguiente forma. Se calcula el residuo de dividir el valor numérico del DNI entre 23. O sea que yo tomo todos los dígitos del valor del DNI y lo calculo módulo 23. Y una vez que yo encontré el residuo, o sea, que al dividir entre 23, y ese residuo, que va a ser un número entre 0 y 22, porque el módulo que estoy utilizando es 23. Y aquí hay una tabla que ya está preestablecida, que si el residuo es 0, pues la letra es T, si el residuo es 1, la letra es R, y así sucesivamente. Aquí están todas las letras que van a corresponder de acuerdo al residuo que deja el número del DNI al dividirlo entre 23. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay un DUI de España que tiene estos números, podríamos aplicar el método recién visto para ver cuál es la letra que complementa a este DUI. Entonces, al dividir esta cantidad entre 23, esto da este cociente, pero no me interesa el residuo, que es 17, y el residuo que es 17, vemos aquí en la tabla anterior, cuando el residuo es 17, entonces lo que le corresponde es la letra B pequeña o la letra V. Entonces el número del DUI de esa persona sería estos números que están aquí, guión la letra V. ¿Ok?
Eso sería un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, y este sí es un DUI, digamos, que es real. Y aquí vemos que lo que habíamos calculado, la letra V es exactamente la letra que correspondería a este DUI. Veamos en el caso de El Salvador. Logré encontrar cuál es el algoritmo de calcular el último dígito de un DUI de un documento de identidad en El Salvador. Voy a tomar este ejemplo, 01435843-1. Entonces, aquí está la forma en que se calcula el dígito verificador del DUI. Entonces, lo que hacemos es tomar todos los dígitos, los 8 primeros dígitos, y lo que hacemos es multiplicar cada uno de esos dígitos, el primero de ellos por 9, el siguiente por 8, el siguiente por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y el último por 2. Hacemos la suma total y esa suma lo calculamos módulo 10, o sea, calculamos el residuo de dividir ese total entre 10. Bueno, si el residuo es 0, el dígito es 0. Y si es un número entre 0 y entre 1 y 9, porque el mayor residuo al dividir entre 10 solo puede ser 9, y el dígito verificador va a ser el complemento de 10. O sea, lo que hago es restarle a 10 ese resultado del residuo. Vamos a ver aquí un caso particular. Aquí tenemos el DUI 01435843 ustedes ya lo vieron antes que correspondía, y por cierto, este es mi DUI anterior, debería ser 1 el dígito verificador. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos dígitos, son 8 dígitos, por cada uno de estos factores, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etcétera, etcétera. Entonces, calculo la suma, 9 por 0, que es el primero, 8 por 1, 7 por 4, 6 por 3, 5 por 5, 8 por 4, 4 por 3 y 3 por 2. Y esa suma da 129. El 129 módulo 10, o sea, el residuo es 9. Entonces, como el residuo es 9, aquí vemos que el residuo cuando es mayor que 0 es el complemento de 10, o sea, 10 menos ese resultado. O sea, 10 menos 9 y el dígito que corresponde es 1, que es consistente con el valor de mi DUI, que tiene -1. Y ustedes deberían hacer la verificación esta con su DUI para ver si pueden reproducir el dígito verificador. Bueno, esto, bueno, son algunas de las aplicaciones de congruencias. Por ejemplo, aquí, si su DUI quedara manchado por alguna razón y no pueden distinguir uno de los dígitos, aquí hay un ejemplo. Me ha transmitido el número de un DNI de España, 23000, un número ilegible, termina con un 2 y un 9-R. Tiene el dígito faltante representado por el signo de interrogación. Y me han pedido que utilice mis conocimientos de congruencias para recuperar ese dígito. Pues me aseguran que todos los demás dígitos y las letras son correctos. Ok, ya ustedes se podrán imaginar cuál es la forma de recuperar este dígito si me dicen que todo lo demás es correcto. ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde podría venir esa solución? Creo que primero sería de verificar, bueno, la R a cuál módulo le corresponde. Exactamente.
La R tiene que ver con una suma que tiene que salir de aquí, ¿verdad? Una suma de cada uno de estos dígitos multiplicado por un factor de una tabla que ya está establecida. ¿Ok? Bueno, prácticamente, o si no, yo tendría que empezar a sustituir cada uno de los dígitos del 0 al 9 porque este dígito faltante es un dígito que puede estar entre 0 y 9. Y luego ver cuál de los dígitos, si yo reemplazo aquí por un 0, hacer el cálculo con estos dígitos y ver si ese cálculo me reproduce la letra R. Si no, verificar con un 1 y así sucesivamente, ir sustituyendo y verificar si el residuo que deja el número al dividirlo entre 23 corresponde con la letra R. Recordemos, la forma de calcular la letra de verificación de España era, se toma esto como un solo número y lo divide entre 23. Y el residuo que deja, y una tabla que estaba por ahí, esta tabla, el residuo que va a quedar entre 0 y 22, de acuerdo al residuo, vamos a reproducir cuál es la letra que corresponde. Y aquí, por ejemplo, para este caso particular, la letra R corresponde con el residuo 1. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es, para que se reproduzca la letra R, en este ejemplo que yo tengo acá, aquí, tendría que ir reemplazando esta interrogación por un 0 y dividir esa cantidad 23.000, perdón, aquí 23 millones 029 entre 23 y ver cuál es el residuo que deja. Si el residuo es 1, entonces, como vimos en la tabla, la letra que le corresponde era R, entonces aquí debería ser un 0. Pero si no le corresponde el residuo 1, entonces no es R la letra y tenemos que probar con otro dígito. En este caso, el residuo ya habíamos determinado que el residuo debería ser 1 para que fuera la letra R. ¿Ok? Entonces, prácticamente yo lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación de congruencia. ¿Cuál número, sin saber cuál es este dígito, es congruente con 1 módulo 23? ¿Okay? O, en otras palabras, ¿cuál es el número que al dividir entre 23 deja residuo 1? Eso es lo que significa esta expresión. ¿Okay? Aquí, si nosotros hacemos una pequeña observación, si somos observadores, yo puedo, bueno, aquí he reproducido la congruencia que yo quiero resolver. Un número cuyo dígito no lo sé, debe ser congruente con 1 módulo 23. Yo sé que este número es congruente con 0 módulo 23. ¿Se ve claro por qué este número es congruente con 0? ¿Alguien podría explicar por qué yo puedo asegurar de que este número, poniendo un 0 en vez de la interrogación, es congruente con 0? Por los métodos de divisibilidad. Por mi divisibilidad. Si yo divido este número entre 23, el residuo es 0, definitivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tengo esta observación donde dice que podemos simplificar la ecuación de congruencias reemplazando este número 23000 interrogación 9 por estos dos últimos 3 dígitos. ¿Por qué? Porque tanto este como este son congruentes entre sí módulo 23. Si yo divido este número
en dos partes. Y es la explicación por qué hice esta primera observación. Es porque si yo divido este número completo en dos partes, uno que es 23 millones más el número este que está aquí es exactamente igual a 23 millones más el número de 3 dígitos, interrogación 29. ¿Ok? Eso significa que si yo, veamos esto, si yo resto estas dos congruencias, 23 millones, interrogación 29, con 23 millones, entonces aquí me va a quedar que al restar esto menos esto, me va a quedar dígito de interrogación 29 congruente con 1 menos 0, módulo 23. Y 1 menos 0 es 1. Entonces significa que yo puedo simplificar y simplemente resolver esta congruencia en vez de la original. Aunque con las calculadoras eso ya no es problema, ¿verdad? Hacer la división. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es empezar a sustituir los dígitos del 0 al 9 en esta cantidad y encontrar cuál de ellos me da, cuál de esos números me da residuo 1 módulo 23. Y después de hacer diferentes pruebas, encontramos que al sustituir la interrogación por el dígito 8, 829 deja residuo 1 módulo 23. Por lo tanto, si aquí hubiera un 8, este número, que era el original, deja residuo 1 que corresponde según la tabla a la letra R para la letra de verificación. Por lo tanto, de esa manera hemos resuelto el problema de este dígito faltante en este DUI de España. Bueno, esta es como una de las maneras de utilizar las congruencias para, en el caso de los DUIs españoles. El ISBN es otra de las aplicaciones que nosotros conocemos de las congruencias, que es el ISBN. Si ustedes se han fijado en los libros hay en la página en las primeras páginas hay como una ficha que identifica a un libro que utilizan las librerías o cualquier biblioteca utiliza los ISBN para como un código universal. Anteriormente o antiguamente se utilizaba un ISBN de 10 dígitos que se llamaba EAN 10. Estas siglas EAN 10 significa European Article Number, número de artículo europeo de 10 dígitos. Y lo que hacían es que a cada objeto le hacían un ISBN de 9 dígitos o 9 dígitos decimales y se calculaba un dígito de verificación, un décimo. Y la forma de calcularlo es utilizando los 9 primeros dígitos, multiplicándolo por 1 el primero, por 2 el segundo, hasta por 9, y al final encontrar el módulo 11 de esa suma. ¿Okay? Veamos el caso aquí tenemos un ISBN que también se ocupa y se utiliza para los códigos de barras. Ya vamos a ver, vamos a utilizar el ISBN 10 que está aquí arriba, que es el 842534025-X. ¿Ok? Vamos a calcular, bueno, aquí está completo. Ahora aquí hay una X que como dígito verificador, ya vamos a ver por qué aquí hay una X. Y esta X la vamos a calcular con base a estos primeros 9 dígitos. Y ya vimos que esos dígitos
lo que tenemos que es multiplicarlos por el valor de la posición que ocupa desde el 1 hasta el 9. Y la suma, calcularla módulo 11. ¿Ok? Entonces, utilizando esos primeros 9 dígitos, encontramos que esa suma, vamos a calcular módulo 11, y al final eso da 142. Ese 142 módulo 11 es 10. Al dividir 142 entre 11, el residuo es 10. Y por lo tanto, como este décimo dígito tiene que ser un solo dígito, y al estar haciendo los cálculos módulo 11, los posibles residuos son entre 0 y 10. Entonces, prácticamente los de EAN 10, lo que hicieron fue de que si el residuo era 10, el dígito que iban a colocar no iba a ser un dígito resultante entre 0 y 9, sino que si resultaba 10, iban a colocar la letra X. Por eso es que en este ISBN 10, aquí en vez de un dígito aparece la letra X, porque el residuo módulo 11 de ese cálculo es 10. ¿Ok? Y aquí está otro ISBN 13, que es un nuevo código ISBN que se configuró quizás para tener más posibilidades de identificar códigos de libros. Y es el ISBN EAN 13. Y aquí pues hay 12 dígitos y un dígito de verificación al final. Desde esto existe desde el 2007 y este se rige por la norma EAN 13, European Article Number, de 13 dígitos, que son 12 más 1 de control. Y en los productos de consumo también se usa esta misma codificación. En algunos libros se encuentran los dos tipos de ISBN, pero aparentemente el ISBN 10 se está abandonando por el ISBN 13. Y aquí lo que se hace es, para calcular el treceavo dígito, es que yo tomo las cifras de lugares impares y sumo todas esas cifras impares. Y luego las cifras en lugares pares las multiplico por 3. Y esas dos cantidades las sumo. Y luego, para calcular el treceavo dígito, voy a hacerlo de manera que esta suma total sea siempre un múltiplo de 10. O sea que tiene que ser congruente con 0 módulo 10. Y las cifras se enumeran de izquierda a derecha. O sea que si aquí tomamos este ISBN que está aquí arriba, 978-84253-4025, 3, que es el último dígito, las cifras impares serían el 9, el 8, el 4, el 5, el 4, el 2 y el 3. Y las cifras pares serían las otras. Veamos si este código completo es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es calculamos la suma de las cifras en lugares impares. Pues sumamos este 9 más 8 más 4 más 5 más 4 más 2 más 3, que es el último, y eso da 35. Y luego las cifras pares. Las cifras en lugares pares está el 7 más 8 más 2 más 3 más 0 más 5, que es esta suma que está acá, y eso da 25. Entonces, para verificar que esto esté correcto, porque aquí recuerden que en este cálculo nosotros ya tomamos en cuenta este 3. Entonces, si este 3 es un dígito correcto, entonces vamos a verificar que la suma de estas cifras impares más 3 veces la suma de las cifras pares sea un múltiplo de 10. Entonces, vemos de que si yo
tomo 35, que es la suma de las cifras de posiciones impares, más 3 veces 25, que es la cifra de la suma de las cifras en posiciones pares, esto me da 75 más 35, esto da 110. Y al dar 110, yo sé y verifico que esta cantidad es un múltiplo de 10 o, lo que es lo mismo, que es congruente con 0 módulo 10, porque al dividir esto entre 10, el residuo es 0. Por lo tanto, este es un ISBN correcto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ponerme este problema me hubieran dicho, mire, yo tengo estas primeras 12 dígitos del ISBN de un libro, calcule usted el dígito verificador? ¿Qué habríamos tenido que hacer? ¿Alguien tiene una idea cómo habríamos hecho ese cálculo? Si no conociéramos nosotros el último dígito y me piden que calcule ese último dígito dado los primeros 12. ¿Alguna idea? Puede aparecer en el examen un problema de esto. Nadie tiene un comentario ahí por dónde podrían dar la forma de resolver esto. En el anterior dijo que era módulo 10, ¿verdad? La X era puesta si se pasaba. En el ISBN 10. Recuerde que hemos hablado de dos ISBNs. El ISBN EAN 10, y eso se hacía utilizando este formato o este algoritmo, y era módulo 11. Sería sacando módulo de 13. Entonces, aquí es EAN 13, y la forma de calcularlo es con este algoritmo que está acá. Y este algoritmo es mucho más sencillo que el otro, porque tengo que calcular la suma de las cifras de estos lugares impares con 3 veces la suma de esto, y ese resultado tiene que ser un múltiplo de 10, o sea, que sea congruente con 0, módulo 10, o lo que es lo mismo, que al dividirlo entre 10, el residuo sea 0. Ok. Entonces, yo lo que les estoy planteando aquí es el problema siguiente. Si a mí me dan este ISBN, pero me dicen los primeros 12 son estos, calcule usted el último, o sea, calcule el dígito verificador. ¿Cómo podríamos hacer eso? Esa es la pregunta. Bueno, sería hacer el mismo método, los pares, sumar los impares y los... Tomar los impares, y aquí tomaríamos 9 más 8 más 4 más 5 más 4 más 2 más algo que yo no sé. Aquí habría una interrogación. ¿Ok? No tendría yo, digamos, completo este número 35. ¿Por qué? Porque aquí estamos, en el cálculo de este ejemplo, pues ya teníamos el dígito verificador. Pero en este caso a mí me dice, mire, yo tengo los primeros 12, pero no tengo este número, calcúlelo. Entonces aquí lo que tendríamos es una incógnita. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Que la suma de esto sería 9 más 8, 17, más 4, 23, más 5, 28, más 4, 32, más 28, 32, permítame, a ver si es cierto, 17 y 4, 21, 26, 30, 32, más una interrogación. Entonces aquí yo tendría 32 más una interrogación, ¿ok? Y las cifras pares ya las tendría. Entonces aquí tendríamos 32
Y quizás aquí voy a utilizar esto y voy a hacer un agregado. Aquí tendríamos, aquí tendríamos una interrogación, o sea, que es lo que no sé. Y este resultado no sería 35, porque no sabría que sería 35, sino que sería 32 más el signo de interrogación, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. ¿O hay alguna pregunta? Ahí estamos bien. Ok. Y las cifras pares yo las tengo todas y eso es 25. Entonces, lo que tendría que hacer es que aquí en vez de 35, yo tendría 32 más esa interrogación, ¿verdad? Más 3 por 25 sería algo que yo no sé qué es. Lo único que sé es que esta cantidad tiene que ser congruente, o tiene que ser múltiplo de 10. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer? Yo sé que esto es, en vez de 3 por 25, pues de una vez pongo 75. 75 más 32 más algo que no sé, tiene que ser una cantidad que sea, bueno, pues yo puedo tomar aquí 32 más 75, ¿cuánto es? 107. 107, ok. Yo no tengo este 32. La ecuación se me convierte en eso. Un dígito que está entre 0 y 9 más 107 tendría que ser múltiplo de 10. ¿Cuál es ese dígito? Podemos hacer lo mismo de 100 y después poner 7. Vale. Y bueno, como esta es una cantidad módulo 100, este 107 yo la puedo convertir en 7 nada más. O, para no complicarnos, veamos. Un dígito más 107 tiene que ser una cantidad que es múltiplo de 10. Ahí sí sale el 3 porque 107 más 3, 110. Exacto. Ningún otro dígito sumado con 107 da una cantidad que es múltiplo de 10. Y aquí no puede ser más que 110 y por lo tanto este dígito tiene que ser irremediablemente 3, ¿verdad? Que es el dígito que ya sabíamos que era el dígito de verificación de este ISBN. ¿Está claro eso? Sí, estamos. Vale, entonces, para que ustedes tengan ya claridad sobre lo que podría venir en el examen. Yo les puedo dar un ISBN, cualquiera, y les digo calcule el dígito de verificación. Tiene que ser un método como el que les acabo de demostrar en este momento, ¿verdad? Sumar todas las cantidades de cifras impares más algo que yo no sé qué es, ¿verdad? Este famoso signo de interrogación, y esto daría 32 más el signo de interrogación. Las cifras pares ahí están, yo las tengo, y esta expresión tendría que dar un valor que es múltiplo de 10. Entonces, 32 más una interrogación más 3 por 25 tendría que ser una cantidad que es múltiplo de 10. Y la única cantidad y aquí simplificamos, y aquí quedó 107 más el signo de interrogación que no sabíamos cuál era. ¿Ok? Tiene que ser una cantidad múltiplo de 10. Por ejemplo, X. O alguien dijo, mire, utilicemos congruencia, dijo, ¿verdad? Entonces, para que una cantidad sea múltiplo de 10, ¿y qué es lo que tengo que hacer aquí? Yo tendría que meter aquí un símbolo que es el símbolo de congruencias. El símbolo de congruencia no lo tengo aquí desafortunadamente. Vaya, para no complicar. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar que es un símbolo de congruencias. Esta cantidad tiene que ser congruente con 0 módulo 10. ¿Ok? Esta es la ecuación que al final resulta.
Bueno, este 107 yo lo tengo que reemplazar por otro número de la misma clase de equivalencia módulo 10. En este caso, yo puedo buscar, en este caso, módulo 10, 107 es lo mismo que 7. Porque si yo divido 107 entre 10, el residuo es 7. ¿Ok? Entonces la ecuación de congruencias está ahora de esta forma. ¿Cuál debe ser el valor de esta interrogación? O esta interrogación, pues pongámosle que es la incógnita X. ¿Cuál debe ser el valor de X para que sumado con 7 sea congruente con 0 módulo 10? Que me dé una cantidad cuyo residuo al dividir entre 10 sea 0. Y efectivamente, el único dígito que me va a reproducir, que me va a satisfacer esta congruencia, es el valor X igual a 3. Porque 3 más 10, 3 más 7, 3 más 7 es 10, que es congruente con 0 módulo 10. Por eso es que el dígito verificador aquí es 3. ¿Ok? Bueno, espero de que no hayan quedado tan confundidos. Espero que haya sido relativamente claro esta explicación de las aplicaciones de congruencias en la vida real. Cálculo de los números de cuentas corrientes en los bancos, el número de documento de identidad, tanto en España como en El Salvador, el cálculo de los códigos de ISBN, que también se utilizan en los códigos de barras, como acabamos de ver ahí. Son aplicaciones que existen en la industria. Y si ustedes alguna vez les tocara generar códigos de artículos, pues ustedes ya saben cómo utilizar esos códigos de verificación. En las próximas clases vamos a ver otras aplicaciones de congruencias que tienen que ver con criptografía, que también están basadas en los algoritmos en congruencias. Así que vamos a suspender aquí la grabación para dejar hasta aquí la clase de este día y nos vemos el próximo martes con el tema de otras aplicaciones de congruencias que tienen que ver con criptografía y encriptación de datos. Solamente